Ricardo Méndez creía que tenía su vida bajo control hasta que una llamada inesperada lo cambió todo. La muerte de su padre lo puso al frente de un imperio que siempre había evitado, revelando inquietantes secretos corporativos. Disfrazado como empleado de limpieza, descubre una red de traiciones dentro de la empresa. Ahora, Ricardo debe enfrentar la verdad, proteger el legado de su familia y decidir hasta dónde está dispuesto a llegar para salvar el futuro. Ricardo Méndez siempre creyó que su vida seguiría un camino predecible. A los 43 años, se dedicaba por completo a la administración de su pequeña consultoría y a la crianza de su hija, Lucía, una joven de 18 años que había heredado la determinación y la inteligencia de su madre, Elena. El apartamento en Polanco, en la Ciudad de México, guardaba recuerdos de los momentos felices con Elena, quien había partido 5 años atrás debido a una enfermedad rara, dejando un vacío que padre e hija aprendieron a llenar con la complicidad que desarrollaron. Aquella mañana de septiembre, el cielo gris de la Ciudad de México parecía presentir la noticia que cambiaría sus vidas. El teléfono sonó cuando Ricardo preparaba el desayuno, ritual que mantenía con Lucía antes de que cada uno partiera a sus actividades. Del otro lado de la línea, la voz entrecortada de Rosario, secretaria ejecutiva de la constructora Méndez y Asociados, comunicaba el accidente que había cobrado la vida de su padre, Alberto Méndez, durante un viaje de negocios. Si esta historia te interesó, no olvides suscribirte a nuestro canal y dinos desde qué ciudad nos estás viendo. Continuamos. El impacto de la noticia hizo que Ricardo se sentara pesadamente en la silla de la cocina. Su relación con Alberto siempre había sido distante, marcada por desencuentros y expectativas no correspondidas. Desde joven, Ricardo había optado por seguir su propio camino, negándose a entrar en los negocios de la familia, decisión que creó un abismo entre padre e hijo. Ahora, irónicamente, el destino lo colocaba exactamente donde siempre había evitado estar. Lucía, percibiendo el cambio en el semblante de su padre, se acercó preocupada. «Papá, ¿qué pasó?». La pregunta flotó en el aire por unos segundos antes de que Ricardo pudiera responder, compartiendo la noticia que transformaría sus vidas. El abrazo que intercambiaron fue largo, cargado de emociones contradictorias, tristeza, aprensión y una extraña sensación de que un nuevo capítulo estaba a punto de comenzar. En los días que siguieron, Ricardo se sumergió en un torbellino de responsabilidades. La constructora Méndez y Asociados, una de las mayores empresas del sector inmobiliario del país, ahora estaba bajo su responsabilidad. El testamento de Alberto no dejaba dudas. Ricardo era el único heredero del imperio construido a lo largo de 4 décadas. Durante la primera visita a la sede de la empresa, en el imponente edificio en el centro financiero de la Ciudad de México, Ricardo sintió el peso de las miradas curiosas y desconfiadas de los empleados. Marcos Velasco, el gerente general, un hombre de mediana edad con aires de superioridad, se encargó de conducirlo personalmente en un recorrido por las instalaciones, soltando información sobre proyectos en marcha y números que parecían deliberadamente complejos. Fue durante ese recorrido que Ricardo conoció a Beatriz Sánchez, coordinadora del departamento financiero. A los 38 años, Beatriz llamó su atención no solo por su belleza discreta, sino principalmente por la manera asertiva en que cuestionó algunas afirmaciones de Marcos durante la presentación. Sus ojos atentos parecían cargar historias que iban más allá de las hojas de cálculo y reportes que administraba. Lucía, que ya hacía prácticas en la empresa desde hacía algunos meses en el sector de marketing, encontró a su padre al final del día. «Papá, están pasando muchas cosas raras por aquí», le confió mientras caminaban hacia el estacionamiento. La gente cuchichea por los pasillos, documentos importantes desaparecen misteriosamente. Y Marcos, bueno, él no es exactamente quien aparenta ser. Aquella conversación plantó una semilla de inquietud en Ricardo. Observando el movimiento de la oficina desde su nueva sala en la planta alta, comenzó a percibir sutilezas en las interacciones entre los empleados. La forma en que Marcos trataba a sus subordinados con desdén, los comentarios velados en los pasillos, las reuniones a puerta cerrada con Fernando Álvarez,
el miembro más antiguo del consejo y amigo cercano de su padre. Fue entonces que una idea comenzó a formarse en su mente. Si realmente quería entender lo que estaba sucediendo en la empresa que ahora le pertenecía, necesitaría ver las cosas desde una perspectiva diferente. Con la ayuda de Beatriz, que se mostró como una aliada inesperada, Ricardo elaboró un plan audaz. Se infiltraría en su propia empresa como un simple empleado de limpieza. La decisión estaba tomada. Ricardo Méndez, el nuevo presidente de la constructora Méndez y Asociados, estaba a punto de descubrir que los pasillos de su empresa guardaban muchos más secretos de los que podría imaginar. Y así, entre el luto por su padre y el peso de la responsabilidad heredada, una nueva jornada comenzaba, una que cambiaría no solo su destino, sino el de todos a su alrededor. En la primera mañana como empleado de limpieza, Ricardo apenas se reconoció en el espejo del vestuario. El uniforme azul marino, la gorra que sombreaba parcialmente su rostro y la barba sin afeitar componían un disfraz convincente. Beatriz se había encargado de todos los detalles, incluyendo una documentación temporal a nombre de Roberto Silva. «Nadie presta atención a quien limpia el piso», había dicho ella, y Ricardo comenzaba a entender cuánto esta invisibilidad social podría ser ventajosa. El día comenzó temprano, a las 5:30, cuando la ciudad aún dormía. Ricardo se integró al equipo de limpieza del turno matutino, siguiendo las instrucciones de doña Chela, una señora de 60 años que coordinaba el servicio con la precisión de un maestro. Ella lo acogió sin hacer muchas preguntas, solo refunfuñando que ya no hacen empleados como antes. Mientras empujaba el carrito de limpieza por los pasillos aún vacíos, Ricardo observaba detalles que jamás había notado en su breve paso como presidente. Las conversaciones susurradas entre los guardias de seguridad, el nerviosismo de algunos empleados que llegaban antes del horario laboral para arreglar papeles, y principalmente el comportamiento de Marcos Velasco, que sorprendentemente también era uno de los primeros en llegar. Desde su puesto estratégico, Ricardo presenció escenas que lo perturbaron profundamente. Marcos no era solo arrogante, era cruel en su forma de tratar a los subordinados. En una mañana particularmente tensa, Ricardo lo vio humillar a una joven asistente hasta las lágrimas por causa de un informe supuestamente atrasado. El incidente provocó comentarios indignados entre los empleados más antiguos que compartieron con Roberto historias similares. Lucía, sin saber del disfraz de su padre, continuaba sus prácticas en el departamento de marketing. Ricardo la observaba a distancia, orgulloso de ver cómo su hija se destacaba con ideas innovadoras, aun siendo la más joven del equipo. Sin embargo, su preocupación aumentó cuando la vio en una discusión acalorada con Fernando Álvarez, el consejero veterano, después de una reunión de planificación. Fue Beatriz quien ayudó a Ricardo a conectar las primeras piezas del rompecabezas. Durante encuentros discretos en la cafetería cerca de la empresa, ella compartió sus sospechas sobre operaciones financieras cuestionables. «Los números no cuadran desde hace meses», explicó ella, mostrando anotaciones cuidadosamente compiladas. «Y siempre que cuestiono algo, me orientan a no preocuparme por los detalles». La cercanía con Beatriz trajo sensaciones que Ricardo no experimentaba desde Elena. La inteligencia aguda, el sentido de justicia y aquella sonrisa contenida que aparecía en los momentos más inesperados comenzaban a despertar sentimientos que él creía adormecidos. Pero el momento exigía enfoque total en la investigación. Un día, mientras limpiaba la oficina de Marcos durante el horario de almuerzo, Ricardo encontró una memoria USB olvidada sobre el escritorio. La tentación de verificar su contenido era grande, pero sabía que necesitaba ser cauteloso. Fue entonces que tuvo una idea. Con la ayuda de Beatriz, podrían crear una situación que forzara a Marcos a revelar el contenido del dispositivo durante una reunión. El plan comenzó a tomar forma cuando descubrieron que una importante auditoría externa estaba programada para la semana siguiente. Era la oportunidad perfecta para exponer las irregularidades que sospechaban que existían. Sin embargo, cuanto más Ricardo se acercaba a la verdad, más percibía que el esquema era mayor y más complejo de lo que imaginaba.
En una tarde particularmente reveladora, mientras limpiaba las ventanas de la sala del consejo, Ricardo fue testigo de una conversación entre Marcos y Fernando que cambiaría completamente su perspectiva sobre los acontecimientos. Las palabras intercambiadas entre ellos, cargadas de ambición y resentimiento, sugerían que el plan para debilitar la empresa había comenzado mucho antes del fallecimiento de Alberto Méndez. El día terminó con Ricardo más determinado que nunca. Mientras guardaba los materiales de limpieza en el almacén, su mente trabajaba en varias direcciones. Necesitaba proteger el legado de su padre, garantizar el futuro de los empleados honestos que dependían de la empresa y, principalmente, descubrir la verdadera extensión de la trama que se desarrollaba entre bastidores de la constructora Méndez y asociados. Esa noche, al llegar a casa, encontró a Lucía esperándolo con una expresión preocupada. «Papá, necesitamos hablar», dijo ella, sosteniendo una carpeta con documentos. Descubrí algo que puede explicar muchas cosas. Lo que su hija estaba a punto de revelar abriría una nueva y sorprendente página en esta historia de secretos corporativos y lealtades puestas a prueba. Lucía esparció los documentos sobre la mesa de la sala, mientras Ricardo observaba atentamente. «Encontré estos archivos en el servidor antiguo de la empresa», explicó ella, señalando gráficos e informes financieros. «Son registros de proyectos cancelados en los últimos 2 años, todos con valores significativos y justificaciones cuestionables». Su mirada demostraba la misma perspicacia que Elena siempre tuvo para detectar irregularidades. Los documentos revelaban un patrón. Grandes proyectos inmobiliarios eran iniciados con mucho alarde, atrayendo inversores, pero misteriosamente cancelados meses después. El dinero invertido aparentemente regresaba a los inversores, pero Lucía había descubierto inconsistencias en los valores. «Hay algo muy extraño en estos números, papá, y siempre que intento acceder a información más detallada, soy bloqueada por el sistema». Ricardo sintió una mezcla de orgullo y preocupación. Su hija estaba demostrando una impresionante capacidad investigativa, pero también se colocaba en una posición potencialmente delicada. Decidió compartir con ella su disfraz como empleado de limpieza, revelación que fue recibida con una mezcla de sorpresa y admiración. «Así que por eso has estado llegando tan tarde», exclamó Lucía, finalmente entendiendo las ausencias de su padre. A la mañana siguiente, ahora con Lucía como aliada consciente, Ricardo retomó su rutina como Roberto Silva con un nuevo propósito. La complicidad entre padre e hija se fortaleció aún más, con Lucía proporcionando información valiosa sobre los movimientos en el departamento de marketing mientras continuaba sus propias investigaciones discretamente. Durante una de sus rondas de limpieza, Ricardo presenció una escena intrigante. Marcos Velasco discutiendo acaloradamente por teléfono en su oficina. «No podemos esperar más, Fernando», decía él visiblemente alterado. «El comprador se está impacientando, y si no actuamos pronto, todo el plan se irá al traste». La mención del nombre de Fernando Álvarez confirmaba las sospechas sobre la participación del consejero. Beatriz, que se había convertido en una pieza fundamental en la investigación, logró acceso a documentos que indicaban una serie de reuniones secretas entre Fernando y ejecutivos de la constructora Rivera, principal competidor de Méndez y asociados. «Están planeando algo grande», le confió a Ricardo durante uno de sus encuentros en la cafetería, «y por lo que pude percibir, involucra un intento de adquisición hostil». La relación entre Ricardo y Beatriz evolucionaba naturalmente en medio de las investigaciones. Compartían no solo información, sino también momentos de vulnerabilidad y comprensión mutua. Ella le contó sobre su propia historia de superación, cómo había conquistado su posición en la empresa, a pesar de los constantes intentos de sabotaje de Marcos. Lucía, observando el acercamiento entre los dos, demostró una madurez sorprendente. «Ella es diferente, papá», comentó un día con una sonrisa cómplice. «Veo cómo sonríes cuando hablas de ella». Ricardo no pudo dejar de notar cómo su hija se había transformado en una joven mujer sensible y comprensiva, tan parecida a Elena en tantos aspectos. La investigación tomó un nuevo rumbo cuando Beatriz descubrió una serie de correos electrónicos eliminados en el servidor de la empresa. Con la ayuda del departamento de TI,
logró recuperar mensajes que indicaban un elaborado esquema para devaluar las acciones de Méndez y asociados. El plan aparentemente involucraba crear una falsa crisis financiera para forzar una venta a precios muy por debajo del mercado. Un día, mientras Roberto limpiaba la sala de reuniones del consejo, escuchó una conversación entre Fernando y un hombre desconocido. «En cuanto asumamos el control», decía el extraño, «tendrás tu recompensa, Fernando. Rivera siempre cumple sus promesas». Ricardo reconoció la voz. Era Carlos Drummond, CEO de la constructora Rivera, conocido por sus tácticas agresivas de mercado. La trama comenzaba a desenredarse con una claridad aterradora. Fernando Álvarez, movido por una antigua envidia del éxito de Alberto Méndez, se había aliado con Rivera para orquestar la caída de la empresa. Marcos Velasco era solo un peón en un juego mucho más grande, manipulado por la promesa de una posición destacada en la nueva administración. Esa noche, reunidos en el apartamento de Ricardo, él, Lucía y Beatriz organizaron todas las evidencias recolectadas. El momento de actuar se acercaba, pero necesitaban ser extremadamente cautelosos. Un movimiento en falso podría alertar a los conspiradores y echarlo todo a perder. «Necesitamos más pruebas concretas», ponderó Beatriz, analizando los documentos. «Algo que no pueda ser contestado o explicado como un malentendido». Lucía estuvo de acuerdo, sugiriendo un plan audaz que involucraba el uso de sus habilidades tecnológicas para acceder a información protegida. Ricardo observó a las dos mujeres que se habían convertido en sus principales aliadas en esta batalla. Juntos, formaban un equipo improbable, pero determinado a proteger no solo la empresa, sino también el legado de honestidad y trabajo arduo que Alberto Méndez había construido a lo largo de décadas. La rutina doble de Ricardo comenzaba a mostrar sus primeros signos de desgaste. Por la mañana, Roberto empujaba su carrito de limpieza por los pasillos de la empresa, recolectando información valiosa. Por la tarde, en su oficina en la presidencia, necesitaba mantener las apariencias, participando en reuniones y tomando decisiones estratégicas como si nada estuviera sucediendo. Fue durante una de esas mañanas que doña Chela, su supervisora en el equipo de limpieza, se acercó con una mirada preocupada. «Roberto, hijo, hay gente haciendo preguntas sobre ti», susurró ella, mientras fingían organizar productos de limpieza. «Ese tal Marcos anda muy interesado en saber de dónde viniste». La información encendió una alarma roja. El disfraz podría estar comprometido. Beatriz confirmó las sospechas durante su encuentro secreto a la hora del almuerzo. Marcos pidió una auditoría completa de todos los empleados tercerizados, reveló ella, su preocupación evidente. «Creo que sospecha de una fuga de información». El cerco se estaba cerrando y necesitaban actuar rápidamente. Lucía, por su parte, hacía progresos significativos en su investigación paralela. Usando sus conocimientos en tecnología de la información, logró acceder a una base de datos de respaldo que contenía registros de transacciones sospechosas. «Papá, mira esto», mostró ella en su laptop durante una cena en casa. «Encontré una serie de transferencias a empresas fantasma, todas vinculadas a una holding en las Islas Caimán». El descubrimiento de Lucía fue crucial. Las empresas fantasma formaban una compleja red de lavado de dinero, y todas tenían un punto en común. Eran administradas por testaferros conectados a Carlos Drummond, el CEO de Rivera. Fernando Álvarez aparecía como consultor en varias de estas empresas, recibiendo honorarios significativos por servicios nunca prestados. Mientras tanto, la relación entre Ricardo y Beatriz se profundizaba, incluso en medio de la tensión de las investigaciones. Durante un raro momento de tranquilidad, compartieron un café al atardecer en la terraza del edificio. «A veces me pregunto cómo sería todo diferente si tu padre estuviera aquí», comentó ella, mirando hacia el horizonte de la Ciudad de México. «Siempre fue justo conmigo. Me dio oportunidades cuando nadie más lo haría». La mención de Alberto trajo a la superficie memorias y arrepentimientos. Ricardo se dio cuenta de que, a pesar de los desacuerdos, su padre había construido una empresa basada en valores sólidos, valores que ahora estaban siendo corrompidos por la codicia de personas en quienes él confiaba.
Un nuevo elemento surgió cuando Lucía descubrió correos electrónicos eliminados que revelaban el plan completo. Fernando y Marcos pretendían usar la próxima reunión del Consejo para presentar un informe fraudulento sobre la situación financiera de la empresa. El documento, cuidadosamente manipulado, pintaría un escenario catastrófico que justificaría una venta de emergencia a Rivera. Planean hacer esto la próxima semana, explicó Lucía mostrando las evidencias, y por lo que entendí, ya tienen hasta un contrato de compraventa preelaborado. La urgencia de la situación era clara. Tenían solo unos días para impedir que el plan se concretara. Beatriz sugirió una estrategia audaz: usar el propio sistema de vigilancia de la empresa para recopilar pruebas. Como coordinadora financiera, tenía acceso a las cámaras de seguridad del sector administrativo. Podemos programar las cámaras para grabar en horarios específicos cuando sabemos que suelen reunirse, propuso ella. El plan era arriesgado, pero necesario. Ricardo, aún como Roberto, comenzó a mapear los horarios y lugares de las reuniones secretas entre Marcos y Fernando. Lucía, por su parte, desarrolló un programa para interceptar correos electrónicos específicos sin dejar rastros. Beatriz coordinaba todo, asegurándose de que las evidencias fueran adecuadamente documentadas y almacenadas. Sin embargo, un evento inesperado amenazó con echarlo todo a perder. Durante una de sus rondas de limpieza, Ricardo fue sorprendido por Marcos en un área restringida de la oficina. El gerente, ya sospechoso, comenzó a hacer preguntas incisivas sobre su presencia allí. Fue necesaria toda su capacidad de improvisación para escapar de la situación sin levantar más sospechas. El incidente dejó claro que el tiempo se estaba agotando. En una reunión de emergencia en su apartamento, Ricardo, Lucía y Beatriz se dieron cuenta de que necesitaban anticipar sus planes. «No podemos esperar más», concluyó Ricardo, observando las pruebas reunidas sobre la mesa. «Es hora de enfrentarlos directamente». La decisión estaba tomada. Usarían la propia reunión del Consejo, planeada por Fernando y Marcos para su jugada final, como escenario para exponer toda la verdad. El plan era arriesgado y exigiría una coordinación perfecta entre los tres. Pero por primera vez desde que iniciaron esta jornada, sentían que tenían todas las cartas en la mano para ganar este juego de poder y traición. En la semana que precedía a la decisiva reunión del Consejo, la tensión en la constructora Méndez y Asociados era palpable. Ricardo decidió abandonar su disfraz de Roberto, pues necesitaba concentrarse en los preparativos finales para el enfrentamiento que se aproximaba. La noticia de su despido circuló rápidamente por los pasillos, provocando diversos comentarios entre los empleados que se habían acostumbrado a la presencia discreta del conserje. Beatriz intensificó su trabajo de documentación, organizando meticulosamente cada evidencia recolectada. En su oficina en el departamento financiero, pasaba horas verificando y reverificando números, asegurándose de que no hubiera brechas que pudieran ser explotadas por Fernando o Marcos. «Son astutos», comentó durante una reunión secreta con Ricardo. «Pero dejaron rastros que no podrán explicar». Lucía, por su parte, hacía uso de su posición como practicante para observar los movimientos en la oficina. Su juventud y aparente inexperiencia hacían que las personas bajaran la guardia en su presencia. Fue así como captó una conversación reveladora entre dos directores sobre una reunión de emergencia en la constructora Rivera. «Carlos Drummond está impaciente», reportó Lucía a su padre durante una cena en casa. «Parece que tiene otros interesados en el negocio y quiere cerrar la adquisición lo antes posible». La información añadía una nueva capa de urgencia a sus planes. Ricardo comenzó a circular más frecuentemente por los pasillos de la empresa como presidente, una presencia que claramente incomodaba a Marcos Velasco. El gerente, siempre tan seguro de sí mismo, comenzaba a mostrar signos de nerviosismo. En una ocasión, fue sorprendido discutiendo ásperamente por teléfono en su oficina, su voz alterada resonando por el pasillo. La cercanía entre Ricardo y Beatriz tampoco pasaba desapercibida. Empleados más antiguos comentaban cómo la coordinadora financiera parecía más confiada, enfrentando abiertamente las decisiones cuestionables de Marcos,
en las reuniones departamentales. El romance discreto que florecía entre ellos traía un brillo especial a los ojos de ambos, incluso en medio de la tensión de los preparativos. En casa, Lucía sorprendió a su padre con su madurez al abordar el tema. «Sabes, papá», dijo ella durante un momento de descontracción, «mamá estaría feliz de verte seguir adelante. Beatriz es increíble y se nota cómo se complementan». Las palabras de su hija trajeron lágrimas a los ojos de Ricardo, que durante tanto tiempo había cargado el peso de la viudez. 3 días antes de la reunión decisiva, Fernando Álvarez hizo una jugada inesperada. Convocó una reunión preliminar del Consejo, alegando la necesidad de discutir cuestiones urgentes de gobernanza. Era un intento obvio de anticipar sus planes, percibiendo que algo era diferente en el ambiente de la empresa. «Está tratando de tomarnos desprevenidos», analizó Beatriz cuando Ricardo la informó sobre la convocatoria repentina. «Pero podemos usar esto a nuestro favor». Su mente aguda ya trabajaba en adaptaciones para su estrategia original. La víspera de la reunión estuvo marcada por una serie de acontecimientos significativos. Lucía descubrió que Marcos había solicitado acceso de emergencia al servidor principal de la empresa durante la madrugada, probablemente para hacer alteraciones de última hora en documentos comprometedores. Beatriz, anticipando esta posibilidad, ya había creado copias de seguridad de todas las evidencias. Ricardo pasó la noche en vela, revisando cada detalle del plan con Beatriz y Lucía en su apartamento. La mesa del comedor se transformó en un cuartel general, cubierta de documentos, laptops y tazas de café. El nerviosismo era evidente, pero también había una determinación inquebrantable en los ojos de los tres. «Mañana, cuando entremos en esa sala de reuniones», dijo Ricardo mirando a sus aliadas, «no será solo por la empresa, será por todos los empleados honestos que dependen de ella, por el legado de mi padre y por el futuro que queremos construir». Beatriz apretó su mano en un gesto de apoyo silencioso, mientras Lucía sonreía confiada. La joven había preparado una presentación digital impecable que expondría de forma clara e irrefutable toda la trama de corrupción y manipulación. Cuando los primeros rayos de sol comenzaron a teñir el cielo de la Ciudad de México, los tres ya estaban listos. Ricardo ajustaba su corbata frente al espejo, pensando en cómo su padre habría manejado esta situación. Lucía verificaba por última vez los archivos en su portátil, mientras Beatriz hacía una última revisión de los documentos impresos que serían distribuidos durante la reunión. El día que cambiaría para siempre el destino de la constructora Méndez y Asociados apenas comenzaba, y con él la promesa de justicia y renovación que la empresa necesitaba desde hacía tanto tiempo. La tormenta que se aproximaba prometía limpiar el aire viciado de los pasillos corporativos, permitiendo que una nueva era de transparencia e integridad pudiera finalmente florecer. La sala de juntas del Consejo, en el último piso del edificio, estaba sumida en una tensión palpable aquella mañana. Los consejeros llegaban uno a uno, intercambiando miradas curiosas ante la convocatoria extraordinaria. Fernando Álvarez, impecable en su traje italiano, conversaba en voz baja con Marcos Velasco en un rincón de la sala, ambos lanzando ocasionalmente miradas desconfiadas en dirección a Ricardo. Beatriz entró en la sala cargando una carpeta con documentos, su postura profesional enmascarando el nerviosismo que sentía. Lucía, que normalmente no participaría en una reunión del Consejo, fue presentada como asistente especial de la presidencia, justificando su presencia por la necesidad de gestionar una presentación técnica. Ricardo ocupó su lugar en la cabecera de la mesa, la silla que alguna vez perteneció a su padre. Observó cada rostro presente, notando las diferentes expresiones. Algunos mostraban genuina preocupación por el rumbo de la empresa, otros parecían ansiosos por lo que estaba por venir, y había aquellos que claramente formaban parte del esquema de Fernando. «Señores consejeros», comenzó Ricardo, su voz firme resonando en la sala. «Antes de que el señor Álvarez presente su agenda sobre la supuesta crisis financiera de la empresa, tengo algunos asuntos urgentes que compartir». Fernando se movió incómodamente en su silla, mientras Marcos palidecía visiblemente. Lucía inició la presentación,
proyectando en la pantalla grande una serie de gráficos y documentos meticulosamente organizados. En los últimos meses, continuó Ricardo, hemos identificado un patrón sistemático de manipulación de datos financieros y desvío de recursos. La sala se sumió en un silencio sepulcral. Uno a uno, los esquemas fueron expuestos. Proyectos cancelados con justificaciones falsas, transferencias sospechosas a empresas fantasma, contratos sobrefacturados con proveedores inexistentes. Cada revelación iba acompañada de evidencias irrefutables, presentadas con precisión quirúrgica por Beatriz. Fernando intentó interrumpir varias veces, pero Ricardo mantuvo el control de la situación. «Señor Álvarez, usted tendrá su oportunidad de explicarse», dijo con una calma que sorprendió incluso a sí mismo, especialmente sobre sus reuniones secretas con Carlos Domínguez de la constructora Rivera. El nombre de Domínguez causó un murmullo entre los consejeros. Lucía proyectó entonces una serie de correos electrónicos recuperados, revelando la estrategia de devaluación intencional de las acciones de la empresa. Las evidencias eran devastadoras. Fernando había planeado cada paso para facilitar una adquisición hostil por parte de Rivera. Marcos Velasco, viéndose acorralado, se levantó abruptamente. «Esto es un absurdo, una persecución personal». Pero su voz temblaba, traicionando su nerviosismo. Beatriz entonces presentó los registros de las transacciones financieras irregulares que él había autorizado, todas beneficiando directa o indirectamente a sí mismo y a Fernando. Uno de los consejeros más antiguos, visiblemente perturbado por las revelaciones, pidió la palabra. ¿Cómo permitimos que esto sucediera justo bajo nuestras narices? Su pregunta hacía eco del sentimiento de muchos presentes. Ricardo aprovechó el momento para presentar su propuesta de reestructuración de la gobernanza corporativa. Fernando, en un último intento desesperado, acusó a Ricardo de fabricar evidencias para tomar el control total de la empresa. Fue entonces cuando Lucía reveló su carta final, grabaciones de audio de las reuniones secretas entre Fernando y representantes de Rivera, obtenidas legalmente a través del sistema de seguridad de la empresa. «Mi padre construyó esta empresa basándose en valores sólidos», declaró Ricardo, su voz cargada de emoción contenida. «No permitiré que la codicia de unos pocos destruya el trabajo de toda una vida y el sustento de cientos de familias». El Consejo votó unánimemente por el alejamiento inmediato de Fernando Álvarez y Marcos Velasco de sus cargos. Se contrataría una auditoría externa independiente para investigar a fondo todas las irregularidades señaladas. El intento de adquisición por parte de Rivera fue oficialmente rechazado. Mientras los consejeros se retiraban de la sala, aún procesando los eventos de aquella mañana, Ricardo permaneció sentado, exhausto pero aliviado. Beatriz se acercó, colocando suavemente su mano en su hombro, mientras Lucía organizaba los documentos utilizados en la presentación. El sol de la tarde de la Ciudad de México entraba por las amplias ventanas, iluminando la sala donde una nueva página de la historia de la constructora Méndez y Asociados comenzaba a escribirse. La batalla más difícil había sido ganada, pero Ricardo sabía que el trabajo de reconstrucción apenas estaba comenzando. En las semanas que siguieron al enfrentamiento en la sala del Consejo, la constructora Méndez y Asociados pasó por una profunda transformación. Ricardo asumió definitivamente las riendas de la empresa, ahora con la confianza total de los empleados y consejeros restantes. La noticia del alejamiento de Fernando y Marcos corrió rápidamente por los pasillos, trayendo una mezcla de alivio y esperanza. Beatriz fue promovida a directora financiera, siendo su primera acción la implementación de un nuevo sistema de control y transparencia. Su competencia e integridad eran reconocidas por todos, y su presencia al lado de Ricardo, tanto profesional como personalmente, fortalecía la nueva imagen de la empresa. Lucía, aun siendo pasante, ganó un papel especial en el departamento de innovación. Sus ideas frescas y su comprensión natural de la tecnología aportaron una perspectiva moderna a la tradicional constructora. «Necesitamos adaptarnos a los nuevos tiempos», argumentaba en las reuniones, proponiendo soluciones sostenibles y proyectos habitacionales más inclusivos. Un día,
Mientras organizaba la antigua oficina de su padre, Ricardo encontró un diario escondido en un cajón falso del escritorio. Las páginas revelaban que Alberto había comenzado a sospechar de las acciones de Fernando, pero no tuvo tiempo de investigar a fondo. «Siempre confié demasiado en las personas equivocadas», decía una de las últimas anotaciones. «Espero que Ricardo, cuando asuma mi lugar, tenga más sabiduría». La lectura del diario provocó una profunda reflexión en Ricardo. Compartiendo el descubrimiento con Beatriz durante una cena en su apartamento, expresó sus sentimientos. «Pasé tanto tiempo huyendo del legado de mi padre, cuando en realidad debería haber estado a su lado, aprendiendo de su experiencia». Beatriz, con su característica sensibilidad, ayudó a Ricardo a transformar esta revelación en algo positivo. Juntos, desarrollaron un programa de mentoría dentro de la empresa, donde los empleados más experimentados compartían conocimientos con los más jóvenes, creando una cultura de aprendizaje continuo. La relación entre Ricardo y Beatriz florecía naturalmente, sin prisa. Lucía era la mayor promotora del romance, frecuentemente creando situaciones para dejarlos solos o sugiriendo actividades que los tres podían hacer juntos. La dinámica familiar que se formaba traía una nueva luz a la vida de todos. Los proyectos que habían sido paralizados fueron retomados con nueva energía. La empresa adoptó prácticas sostenibles e innovadoras, convirtiéndose en referente en el mercado inmobiliario. El primer gran emprendimiento bajo la nueva gestión fue un complejo residencial que integraba tecnología, sustentabilidad y responsabilidad social. Doña Chela, la antigua supervisora de limpieza que había ayudado a Ricardo en su disfraz, fue promovida a coordinadora de servicios generales, con derecho a una oficina propia y un equipo ampliado. Su sabiduría práctica y conocimiento profundo de la rutina de la empresa eran ahora debidamente valorados. En una tarde tranquila, Ricardo recibió una visita inesperada. Carlos Domínguez, CEO de Rivera. El encuentro, tenso inicialmente, se transformó en una conversación franca sobre ética en los negocios y posibles asociaciones futuras. «Usted demostró que es posible ser exitoso sin comprometer principios», admitió Domínguez antes de partir. La transformación de la empresa se reflejaba también en el ambiente de trabajo. Los pasillos antes silenciosos y tensos ahora estaban llenos de conversaciones animadas e ideas compartidas. El miedo dio lugar a la creatividad y la desconfianza fue reemplazada por la colaboración. Durante una ceremonia de premiación del sector inmobiliario, la constructora Méndez y Asociados fue reconocida no solo por sus resultados financieros, sino principalmente por sus prácticas innovadoras de gestión y compromiso con la sustentabilidad. Ricardo, al recibir el premio, hizo cuestión de compartir el escenario con Beatriz y Lucía. «Esta no es una historia de éxito individual», dijo en su discurso. «Es el resultado del trabajo de personas que creen que la integridad y la excelencia pueden ir de la mano». Sus palabras fueron recibidas con una calurosa ovación, especialmente de los empleados presentes. Al final de aquel día, observando la ciudad desde la terraza del edificio de la empresa, Ricardo, Beatriz y Lucía contemplaban el atardecer de la Ciudad de México. El imperio construido por Alberto Méndez no solo había sobrevivido a la tormenta, sino que emergía más fuerte y más humano. Era el inicio de una nueva era, donde los valores fundamentales se armonizaban con las demandas del mundo moderno. El año que siguió a la reestructuración de la constructora Méndez y Asociados estuvo marcado por el crecimiento y la innovación. Ricardo, ahora firmemente establecido como presidente, lideraba la empresa con una mezcla de visión estratégica y compasión que inspiraba a todos a su alrededor. La presencia constante de Beatriz a su lado, tanto como socia profesional como personal, aportaba un equilibrio que se reflejaba en todas las decisiones corporativas. Lucía, habiendo concluido sus prácticas, fue contratada como analista junior en el recién creado Departamento de Innovación y Sustentabilidad. Su energía juvenil e ideas audaces estaban transformando la manera en que la empresa abordaba sus proyectos. Uno de sus primeros grandes éxitos fue la implementación de un sistema de construcción modular
que reducía significativamente el tiempo de entrega de los desarrollos, sin comprometer la calidad. En una mañana soleada de sábado, Ricardo sorprendió a Beatriz con una invitación para dar un paseo. La llevó hasta un terreno en la zona oeste de la Ciudad de México, con vista a un parque. «¿Qué te parece este lugar?», preguntó él con un brillo en los ojos. Beatriz miró alrededor intrigada. «Es hermoso, pero ¿por qué estamos aquí?». Ricardo entonces reveló su plan, un proyecto habitacional revolucionario que combinaría vivienda accesible con espacios comunitarios y áreas verdes integradas. «Quiero que este sea nuestro próximo gran emprendimiento», explicó, «y quiero que tú lideres el proyecto financiero». Beatriz se emocionó con la confianza depositada en ella y con la visión ambiciosa de Ricardo. El proyecto, bautizado como Vivir Verde, rápidamente se convirtió en el buque insignia de la nueva fase de la constructora. Lucía trabajó en estrecha colaboración con arquitectos e ingenieros para incorporar soluciones ecológicas innovadoras, como sistemas de captación de agua de lluvia y paneles solares integrados. Beatriz, por su parte, desarrolló un modelo financiero que hacía el emprendimiento viable y accesible para familias de ingresos medios. Mientras Vivir Verde tomaba forma, la vida personal de Ricardo también florecía. Su relación con Beatriz se profundizaba cada día y Lucía los alentaba con entusiasmo. En una noche especial, durante una cena familiar, Ricardo hizo la propuesta de matrimonio para alegría de Beatriz y Lucía. La noticia de la boda se extendió rápidamente por la empresa, trayendo una ola de felicitaciones y renovando el sentido de familia que ahora permeaba la cultura corporativa. Doña Chela, en particular, no cabía en sí de felicidad, insistiendo en organizar una pequeña celebración en la cafetería de la empresa. La boda de Ricardo y Beatriz fue una ceremonia íntima, realizada en el jardín de la casa que habían comprado juntos. Lucía, radiante en su vestido de dama de honor, hizo un discurso emocionante sobre cómo veía en esta unión la promesa de un futuro brillante, no solo para la familia, sino para todos los que formaban parte de la constructora Méndez y Asociados. Con la familia fortalecida y la empresa en pleno ascenso, Ricardo decidió que era hora de expandir los horizontes de la constructora. Inició conversaciones para asociaciones internacionales, buscando proyectos sostenibles en otros países de América Latina. Lucía, con su dominio de idiomas y conocimiento en tecnologías verdes, se convirtió en pieza clave en estas negociaciones. Uno de los momentos más gratificantes para Ricardo fue la inauguración del primer bloque de Vivir Verde. Ver a las familias recibiendo las llaves de sus nuevos apartamentos, con sonrisas en los rostros y esperanza en los ojos, reafirmó su creencia de que los negocios exitosos y el impacto social positivo podían ir de la mano. La transformación de la constructora Méndez y Asociados no pasó desapercibida en el mercado. Otras empresas del sector comenzaron a buscar orientación sobre prácticas sostenibles y gobernanza ética. Ricardo, Beatriz y Lucía eran frecuentemente invitados a conferencias y paneles, compartiendo su experiencia y visión para el futuro de la construcción civil. En una de estas conferencias, Ricardo se encontró nuevamente con Carlos Domínguez, de Rivera. El antiguo rival ahora lo trataba con respeto y admiración. «Ustedes están cambiando las reglas del juego», admitió Domínguez. «Tal vez sea hora de pensar en una verdadera asociación». La idea de unir fuerzas con Rivera en proyectos sostenibles abrió nuevas y emocionantes posibilidades. A medida que el año llegaba a su fin, Ricardo reflexionaba sobre el increíble viaje que había vivido. De reluctante heredero a líder visionario, no solo había salvado el legado de su padre, sino que lo había expandido de maneras que Alberto jamás podría haber imaginado. Con Beatriz a su lado y Lucía trazando su propio camino de éxito, el futuro parecía brillante y lleno de posibilidades. En una noche tranquila, observando la ciudad desde la terraza de su nuevo hogar, Ricardo abrazó a Beatriz y sonrió a Lucía, que se unía a ellos. «Saben», dijo, «creo que finalmente entendí lo que mi padre siempre quiso decir sobre construir más que edificios. Estamos construyendo el futuro, un ladrillo a la vez». Las luces de la Ciudad de México centelleaban a lo lejos, como un recordatorio
de las innumerables vidas que sus decisiones tocaban diariamente. La constructora Méndez y Asociados ya no era solo una empresa, era un faro de esperanza e innovación, iluminando el camino hacia un futuro más sostenible y humano. Mientras la celebración continuaba entrada la noche, Ricardo sabía que este no era un final, sino un nuevo comienzo. El futuro, brillante y lleno de posibilidades, estaba en las manos capaces de la próxima generación, lista para construir sobre los cimientos sólidos que habían establecido, llevando el legado Méndez a alturas aún mayores. El tercer año de la gestión de Ricardo en la constructora Méndez y Asociados trajo consigo nuevos desafíos y oportunidades inesperadas. El éxito del proyecto Vivir Verde había puesto a la empresa en el centro de atención del mercado inmobiliario, atrayendo tanto elogios como un intenso escrutinio. Una mañana, Ricardo fue sorprendido por una noticia preocupante. Un grupo de activistas ambientales estaba cuestionando el impacto ecológico de uno de los nuevos desarrollos de la empresa en la zona metropolitana de la Ciudad de México. Aunque el proyecto había sido concebido con los más altos estándares de sustentabilidad, las acusaciones amenazaban con manchar la reputación cuidadosamente construida de la constructora. Lucía, ahora gerente del Departamento de Innovación y Sustentabilidad, inmediatamente se movilizó para manejar la situación. «Papá», dijo en una reunión de emergencia, «esto es una oportunidad, no una crisis. Vamos a invitar a estos activistas a un diálogo abierto y mostrarles exactamente lo que estamos haciendo». El enfoque transparente y colaborativo propuesto por Lucía resultó ser una jugada maestra. En lugar de entrar en confrontación, la constructora Méndez y Asociados organizó un foro abierto, invitando a ambientalistas, residentes locales y expertos en sustentabilidad para discutir el proyecto. El evento, transmitido en vivo por las redes sociales, se convirtió en una vitrina para las prácticas innovadoras de la empresa. Beatriz, siempre atenta a las oportunidades financieras, vio en este episodio una oportunidad para expandir aún más el compromiso de la empresa con la sustentabilidad. Propuso la creación de un fondo de inversión dedicado exclusivamente a tecnologías verdes en la construcción civil. Podemos no solo usar estas tecnologías, sino también invertir en su desarrollo, argumentó en una presentación al Consejo. El Fondo Verde, como se conoció, rápidamente atrajo a inversionistas interesados en combinar el retorno financiero con un impacto positivo. La iniciativa no solo diversificó las fuentes de ingresos de la empresa, sino que también la posicionó como líder en innovación sostenible en el sector. Mientras tanto, la asociación con la constructora Rivera, antes rivales acérrimos, comenzaba a dar frutos. El primer proyecto conjunto, un complejo de oficinas inteligentes en el centro de la Ciudad de México, estaba a punto de ser inaugurado. El edificio, que utilizaba tecnologías de punta en eficiencia energética y gestión de recursos, se convirtió en un símbolo de la nueva era de la construcción civil mexicana. Sin embargo, no todo eran flores. La rápida expansión de la empresa trajo consigo desafíos de gestión que Ricardo no había anticipado. La cultura corporativa que él, Beatriz y Lucía habían cultivado tan cuidadosamente estaba bajo presión con el influjo de nuevos empleados y la creciente complejidad de las operaciones. Fue doña Chela, con su sabiduría práctica, quien primero alertó a Ricardo sobre el problema. «Don Ricardo», dijo durante uno de sus encuentros informales, «el personal nuevo no está entendiendo bien el estilo de la casa. Están haciendo las cosas medio en automático, ¿sabe?». Su observación llevó a Ricardo a repensar las estrategias de integración y capacitación de la empresa. En respuesta, Lucía desarrolló un programa innovador de mentoría inversa, donde empleados más jóvenes eran emparejados con ejecutivos senior para compartir conocimientos sobre tecnología y tendencias actuales. A su vez, los veteranos compartían su experiencia y los valores fundamentales de la empresa. El programa no solo mejoró la comunicación entre generaciones, sino que también revitalizó la cultura corporativa. La vida personal de Ricardo y Beatriz también pasaba por cambios significativos. Con el matrimonio consolidado y la empresa estable, la pareja comenzó a considerar la posibilidad de tener un hijo.
La noticia del embarazo de Beatriz fue recibida con alegría por toda la familia, incluyendo a Lucía, quien estaba emocionada con la perspectiva de ser hermana mayor. El embarazo de Beatriz coincidió con un periodo de expansión internacional de la empresa. Ricardo se encontró dividido entre las crecientes demandas del trabajo y el deseo de estar presente para su esposa y futuro hijo. Fue Lucía quien sugirió una solución creativa. ¿Por qué no convertimos nuestros viajes de negocios en oportunidades para toda la familia? Así nació el Proyecto Familia Global, una iniciativa que permitía a los empleados llevar a sus familias en viajes de negocios internacionales, combinando trabajo con experiencias culturales enriquecedoras. La idea no solo mejoró el equilibrio entre vida personal y profesional de los empleados, sino que también aportó nuevas perspectivas a los proyectos internacionales de la empresa. El año terminó con la constructora Méndez y Asociados más fuerte que nunca, enfrentando sus desafíos con creatividad y manteniéndose fiel a los valores que la habían transformado. En una ceremonia de fin de año, Ricardo sorprendió a todos al anunciar la creación de una fundación dedicada a promover la educación en sustentabilidad y tecnología verde para comunidades desfavorecidas. Mirando a su equipo reunido, con Beatriz a su lado, el vientre ya visible bajo el elegante vestido y Lucía sonriendo orgullosamente, Ricardo sintió una ola de gratitud. «Construimos más que edificios», dijo en su discurso. «Construimos un futuro donde los negocios, las personas y el planeta prosperan juntos». Mientras el público aplaudía, Ricardo sabía que vendrían nuevos desafíos, pero con su familia y equipo a su lado, estaba confiado de que podrían enfrentar cualquier obstáculo que el futuro les reservara. La constructora Méndez y Asociados no era solo una empresa, era un legado en constante evolución, construyendo un mañana mejor, un proyecto a la vez. El quinto año de la gestión de Ricardo marcó un punto de inflexión para la constructora Méndez y Asociados. La empresa, ahora reconocida internacionalmente por sus prácticas innovadoras y sostenibles, enfrentaba el desafío de mantener su crecimiento sin perder la esencia que la había hecho única. El nacimiento del hijo de Ricardo y Beatriz, Miguel, trajo una nueva dinámica a la familia y a la empresa. Beatriz, determinada a equilibrar la maternidad y la carrera, implementó una política de licencia parental extendida para todos los empleados independientemente del género. La iniciativa no solo mejoró el bienestar de los colaboradores, sino que también atrajo talentos que valoraban un ambiente de trabajo familiar. Lucía, ahora directora de innovación, lideraba un proyecto ambicioso, la creación de una ciudad inteligente en las afueras de la Ciudad de México. El emprendimiento, bautizado como Nueva Aurora, sería una prueba a gran escala de las tecnologías sostenibles desarrolladas por la empresa. Paneles solares integrados, sistemas de reciclaje de agua, transporte público eléctrico y abundantes espacios verdes eran solo algunas de las características del proyecto. La magnitud de Nueva Aurora atrajo la atención de inversores internacionales y gobiernos de otros países interesados en replicar el modelo. Ricardo se vio viajando frecuentemente, presentando el proyecto en conferencias globales sobre urbanismo sostenible. Estos viajes, sin embargo, lo hicieron reflexionar sobre la importancia de mantener una conexión con sus raíces. Fue durante una de estas reflexiones que Ricardo tuvo una idea transformadora. Propuso un programa de adopción de barrios marginados en la Ciudad de México, donde la constructora Méndez y Asociados aplicaría sus conocimientos en planificación urbana y construcción sostenible para revitalizar estas áreas, sin desplazar a los residentes originales. El proyecto Renacer, como fue llamado, comenzó en el barrio donde Ricardo creció. La empresa trabajó en estrecha colaboración con líderes comunitarios, transformando espacios abandonados en áreas verdes, renovando viviendas con tecnologías ecoeficientes y creando centros comunitarios que ofrecían cursos de capacitación profesional. Beatriz, siempre atenta a las finanzas, estructuró el proyecto de manera que fuera económicamente viable y replicable. Creó alianzas con empresas locales e instituciones financieras para ofrecer microcréditos a los residentes, permitiéndoles invertir en sus propios negocios
y en la mejora de sus hogares. El éxito del proyecto Renacer no pasó desapercibido. Otras constructoras comenzaron a adoptar prácticas similares y el gobierno mostró interés en expandir el modelo a otras ciudades. Ricardo vio en esto una oportunidad de multiplicar el impacto positivo de la empresa más allá de sus propios proyectos. Lucía, inspirada por el éxito del programa de mentoría inversa, propuso una iniciativa educativa audaz. La constructora Méndez y Asociados estableció alianzas con universidades para crear un programa de pasantías rotativas, donde estudiantes de ingeniería, arquitectura y gestión ambiental pudieran trabajar en diferentes departamentos de la empresa, ganando experiencia práctica en construcción sostenible. El programa rápidamente se convirtió en uno de los más codiciados del país, atrayendo jóvenes talentos de todo México e incluso del extranjero. Muchos de estos pasantes, al graduarse, aportaban ideas frescas e innovadoras a la empresa, manteniéndola a la vanguardia del sector. Mientras la empresa crecía, Ricardo enfrentaba un dilema personal. El éxito trajo propuestas para cargos políticos y posiciones en organizaciones internacionales de desarrollo sostenible. La posibilidad de ampliar su impacto a escala global era tentadora, pero significaría alejarse de la gestión diaria de la empresa que su padre había construido. Fue durante una cena familiar que la solución comenzó a tomar forma. Lucía, ahora una ejecutiva respetada en el sector, expresó su deseo de asumir más responsabilidades en la empresa. Beatriz, por su parte, habló sobre su sueño de expandir el trabajo de la fundación de la empresa hacia temas de educación financiera y emprendimiento social. Ricardo se dio cuenta de que el verdadero legado no estaba en aferrarse al control, sino en preparar a la próxima generación para liderar. En los meses siguientes, trabajó con Beatriz y Lucía para desarrollar un plan de sucesión gradual. La transición no sería solo un cambio de liderazgo, sino una evolución natural de la visión que habían construido juntos. El anuncio de la transición se hizo durante la ceremonia de inauguración del primer barrio, completamente renovado por el proyecto Renacer, ante una audiencia que incluía residentes locales, empleados, socios y la prensa. Ricardo compartió su visión para el futuro de la empresa. La constructora Méndez y Asociados siempre ha sido más que una empresa de construcción, dijo emocionado. Somos constructores de sueños, de comunidades, de un futuro mejor, y ahora es hora de construir el próximo capítulo de nuestra historia. Lucía asumiría gradualmente el papel de CEO, aportando su visión innovadora y compromiso con la sostenibilidad. Beatriz lideraría la expansión de la fundación, centrándose en programas de desarrollo comunitario y educación. Ricardo, por su parte, aceptaría un papel como embajador global de desarrollo urbano sostenible, llevando las lecciones aprendidas en la Méndez y Asociados al mundo. Al final de su discurso, Ricardo miró a su familia, su equipo, y a los rostros sonrientes de los residentes del barrio renovado. Sintió una profunda sensación de logro. El legado de su padre no solo había sobrevivido, sino que había florecido de maneras que nadie podría haber previsto. Mientras el sol se ponía sobre el barrio revitalizado, proyectando un brillo dorado sobre los nuevos espacios verdes y casas renovadas, Ricardo supo que este no era un final, sino un nuevo comienzo. El verdadero legado de la constructora Méndez y Asociados no estaba en los edificios que construía, sino en las vidas que transformaba y en el futuro que ayudaba a moldear. El viaje continuaría, con nuevos desafíos y oportunidades en el horizonte. Pero con los valores de integridad, innovación y compasión profundamente arraigados en la cultura de la empresa, Ricardo estaba confiado en que las próximas generaciones continuarían construyendo no solo estructuras, sino un mundo mejor para todos. 10 años habían pasado desde que Ricardo asumió el liderazgo de la constructora Méndez y Asociados, y el escenario que se desplegaba ante él era muy diferente al que había encontrado al inicio de su jornada. La empresa, alguna vez amenazada por esquemas de corrupción y mala gestión, ahora se erguía como un faro de innovación y responsabilidad social en el mundo corporativo. Aquella mañana soleada de primavera, Ricardo caminaba por los pasillos de la sede de la empresa, ahora ubicada en un edificio sostenible diseñado por Lucía.
Las paredes de vidrio inteligente regulaban la temperatura y la iluminación natural, mientras que jardines verticales purificaban el aire y creaban un ambiente de trabajo más saludable e inspirador. Al pasar por el vestíbulo principal, Ricardo sonrió al ver el mural que contaba la historia de la empresa, desde las primeras construcciones de su padre hasta los proyectos revolucionarios de los últimos años. Cada imagen representaba no solo edificios, sino vidas transformadas y comunidades fortalecidas. Lucía, ahora CEO de la empresa, lo encontró en el camino hacia la sala de reuniones. A los 28 años, se había convertido en una líder respetada en el sector, combinando la visión innovadora de su juventud con la sabiduría adquirida a lo largo de los años, trabajando junto a su padre. ¿Listo para el gran día?, preguntó ella, un brillo de emoción en sus ojos. El gran día en cuestión era la inauguración de Nueva Aurora, la ciudad inteligente que habían comenzado a planear 5 años atrás. El proyecto, que inicialmente parecía un sueño demasiado ambicioso, ahora estaba a punto de hacerse realidad. Más que solo un desarrollo inmobiliario, Nueva Aurora representaba una nueva forma de pensar sobre urbanización sostenible y calidad de vida. Beatriz se unió a ellos, cargando a Miguel, ahora de 5 años, en sus brazos. Como directora de la Fundación Méndez, había expandido significativamente el impacto social de la empresa. Sus programas de educación financiera y emprendimiento social ya habían beneficiado a miles de personas en todo México. La familia reunida simbolizaba perfectamente la filosofía que ahora guiaba a la constructora Méndez y Asociados: la unión entre innovación, sostenibilidad y responsabilidad social. Ricardo no podía dejar de sentir una punzada de orgullo al ver cómo cada miembro había encontrado su propia manera de contribuir al legado familiar. La ceremonia de inauguración de Nueva Aurora fue un evento memorable. Autoridades, líderes empresariales y representantes de organizaciones ambientales de todo el mundo se reunieron para presenciar el corte de cinta inaugural. Pero para Ricardo, los verdaderos invitados de honor eran los futuros residentes de la ciudad, familias de diversos orígenes y clases sociales que tendrían la oportunidad de vivir en un entorno planificado para el bienestar y la sostenibilidad. Durante su discurso, Ricardo reflexionó sobre el viaje que los había llevado hasta allí. Hace 10 años, cuando asumí el liderazgo de esta empresa, no podría haber imaginado que estaríamos aquí hoy, dijo, su voz cargada de emoción. Nueva Aurora no es solo una ciudad, es un símbolo de lo que podemos lograr cuando soñamos en grande y trabajamos juntos por un futuro mejor. Lucía, en su discurso, destacó las innovaciones tecnológicas que hacían única a Nueva Aurora, desde el sistema integrado de energía renovable hasta la red de transporte público totalmente eléctrico y autónomo. Pero la verdadera innovación, enfatizó, está en la forma en que diseñamos cada aspecto de esta ciudad para promover conexiones humanas y armonía con la naturaleza. Beatriz, por su parte, habló sobre los programas sociales que se implementarían en Nueva Aurora, asegurando que la ciudad no sería solo un escaparate tecnológico, sino un modelo de inclusión y desarrollo comunitario. Queremos que Nueva Aurora sea un hogar en el sentido más profundo de la palabra, un lugar donde todos puedan prosperar y realizar su potencial. Después de la ceremonia, mientras caminaban por las calles de la nueva ciudad, Ricardo no pudo evitar pensar en su padre. Él estaría orgulloso, dijo Beatriz, como si leyera sus pensamientos. Ricardo asintió, emocionado. El legado de Alberto Méndez no solo había sobrevivido, sino que había florecido de maneras que él jamás podría haber imaginado. A medida que el sol se ponía sobre Nueva Aurora, proyectando un brillo dorado sobre los edificios ecológicos y los abundantes espacios verdes, Ricardo sintió una profunda sensación de realización. La constructora Méndez y Asociados se había transformado de una empresa de construcción tradicional en una fuerza motriz para cambios positivos en el mundo. Mirando a Lucía, que explicaba animadamente algunos detalles del proyecto a Miguel, y a Beatriz, que sonreía a su lado, Ricardo supo que el futuro estaba en buenas manos. La próxima generación no solo continuaría el trabajo que él había comenzado, sino que lo llevaría a nuevos niveles. Mientras la familia caminaba de regreso al auto, listos para regresar a la Ciudad de México,
Ricardo hizo una pausa para mirar una última vez la ciudad que habían construido. Nueva Aurora no era solo un proyecto exitoso o un hito en la historia de la empresa. Era un testimonio vivo del poder de una visión, de la importancia de la integridad y del impacto duradero que se puede tener cuando se construye no solo con ladrillos y cemento, sino con propósito y con pasión. El legado de la constructora Méndez y Asociados, Ricardo se dio cuenta, no estaba en los edificios que erigían o en las ganancias que generaban. Estaba en las vidas que transformaban, en las comunidades que fortalecían y en el futuro más brillante y sostenible que ayudaban a construir, un ladrillo a la vez. Mientras el auto dejaba los límites de Nueva Aurora, Ricardo sintió una mezcla de gratitud por el pasado y entusiasmo por el futuro. El viaje que había comenzado de forma tan turbulenta, una década atrás, había llevado a un destino que superaba sus expectativas más optimistas. Y aún así, sabía que este no era el final de la historia, sino solo el comienzo de un nuevo y emocionante capítulo. Con el corazón lleno de esperanza y los ojos fijos en el horizonte, Ricardo Méndez sabía que lo mejor aún estaba por venir. La constructora Méndez y Asociados continuaría siendo no solo una empresa, sino una fuerza positiva de cambio en el mundo, construyendo no solo estructuras, sino un futuro mejor para las generaciones venideras. 15 años después de que Ricardo asumiera la presidencia de la constructora Méndez y Asociados, la familia Méndez se reunió para una celebración especial. Era el 60º aniversario de la fundación de la empresa, y el evento se llevó a cabo en el corazón de Nueva Aurora, la ciudad inteligente que se había convertido en el máximo símbolo de la transformación de la constructora. El lugar elegido para la conmemoración fue el Centro Cultural Alberto Méndez, un edificio imponente y sostenible que honraba al fundador de la empresa. Las paredes del vestíbulo principal exhibían una línea de tiempo interactiva, contando la historia de la constructora desde sus humildes inicios hasta su posición actual como líder global en desarrollo urbano sostenible. Ricardo, ahora con 58 años, observaba con orgullo las fotografías y hologramas que ilustraban el viaje de la empresa. Cada imagen traía a la superficie recuerdos vívidos. La foto de su padre, Alberto, inaugurando el primer desarrollo de la constructora, le recordaba a Ricardo el peso de la responsabilidad que sintió al heredar la empresa. Una imagen de Marcos Velasco y Fernando Álvarez lo hizo reflexionar sobre los desafíos enfrentados en los primeros años de su gestión, cuando descubrió los esquemas de corrupción que amenazaban con destruir el legado de su padre. Un holograma mostraba a Ricardo disfrazado de conserje, recordándole el coraje y la determinación necesarios para desentrañar la verdad y salvar la empresa. Beatriz sonreía en una fotografía tomada durante la implementación del nuevo sistema financiero transparente, un hito en la reconstrucción de la integridad de la constructora. Lucía aparecía en varias imágenes, desde su época de pasante hasta su ascenso como CEO, representando la nueva generación de liderazgo e innovación. El proyecto Renacer se destacaba con un antes y después de barrios revitalizados, mostrando el impacto real de la empresa en la vida de las comunidades. La inauguración de Vivir Verde ocupaba un lugar destacado, simbolizando el máximo logro de la visión de construcción sostenible e inclusiva. Mientras los invitados llegaban, empleados antiguos y nuevos, socios comerciales, líderes comunitarios y figuras políticas, Ricardo fue invadido por un sentimiento de gratitud y realización. Beatriz, siempre elegante a los 53 años, se unió a él, entrelazando sus dedos con los suyos. «Mira lo que hemos construido juntos», dijo suavemente. Lucía, ahora con 33 años y una líder respetada internacionalmente, se acercó con Miguel, ahora un joven de 10 años lleno de curiosidad sobre el imperio familiar que algún día heredaría. «Papá», llamó Lucía, «los invitados están esperando tu discurso». Ricardo subió al escenario mirando a la multitud que representaba no solo la historia de la constructora Méndez y Asociados, sino también su brillante futuro. Comenzó su discurso recordando los desafíos iniciales. Hace 15 años, cuando asumí el liderazgo de esta empresa,
Enfrentamos una crisis que amenazaba no solo nuestro negocio, sino todo lo que mi padre había construido. Hoy, mirándolos a todos ustedes, a lo que hemos logrado juntos, veo que aquella crisis fue en realidad el catalizador de nuestra mayor transformación. Habló sobre la importancia de la integridad, la innovación y la responsabilidad social que se convirtieron en los pilares de la empresa. Destacó el papel fundamental de Beatriz en la reconstrucción financiera y ética de la constructora, y cómo su visión social expandió el impacto de la empresa mucho más allá del sector inmobiliario. Ricardo elogió el liderazgo visionario de Lucía, resaltando cómo su energía joven y compromiso con la sostenibilidad habían impulsado a la empresa hacia nuevos horizontes tecnológicos y ambientales. Es la prueba viviente de que es posible construir un futuro donde la prosperidad económica, la responsabilidad ambiental y el bienestar social vayan de la mano. Concluyendo su discurso, Ricardo miró directamente a Miguel, representante de la tercera generación Méndez. El verdadero legado de la constructora Méndez y Asociados no está en los edificios que construimos, sino en las vidas que transformamos y en el futuro que ayudamos a moldear. Vivir Verde, continuó, no es solo una ciudad. Para las generaciones venideras, nuestra historia sirve como un recordatorio de que con visión, integridad y trabajo duro podemos superar cualquier desafío y construir un mundo mejor, un proyecto a la vez. Mientras el público aplaudía, Ricardo abrazó a su familia. El sonido de los aplausos se mezclaba con el murmullo de la ciudad afuera, una sinfonía del legado vivo que habían creado juntos. En ese momento, Ricardo entendió que la verdadera construcción, la obra más importante de su vida, no estaba hecha de concreto y acero, sino de sueños, valores y el impacto duradero en las vidas de incontables personas. La constructora Méndez y Asociados no era solo una empresa, era un testimonio del poder transformador de una visión guiada por propósito y compasión. Mientras la celebración continuaba entrada la noche, Ricardo sabía que este no era un final, sino un nuevo comienzo. El futuro, brillante y lleno de posibilidades, estaba en las manos capaces de la próxima generación, lista para construir sobre los cimientos sólidos que habían establecido, llevando el legado Méndez a alturas aún mayores. 15 años después de que Ricardo asumiera la presidencia de la constructora Méndez y Asociados, la familia Méndez se reunió para una celebración especial. Era el 60º aniversario de la fundación de la empresa, y el evento se llevó a cabo en el corazón de Vivir Verde, la ciudad inteligente que se había convertido en el máximo símbolo de la transformación de la constructora. El lugar elegido para la conmemoración fue el Centro Cultural Alberto Méndez, un imponente y sostenible edificio que homenajeaba al fundador de la empresa. Las paredes del vestíbulo principal mostraban una línea de tiempo interactiva, contando la historia de la constructora desde sus humildes inicios hasta su posición actual como líder global en desarrollo urbano sostenible. Ricardo, ahora con 58 años, observaba con orgullo las fotografías y hologramas que ilustraban el viaje de la empresa. Cada imagen evocaba vívidos recuerdos. La foto de su padre, Alberto, inaugurando el primer desarrollo de la constructora, le recordaba a Ricardo el peso de la responsabilidad que sintió al heredar la empresa. Una imagen de Marcos Velasco y Fernando Álvarez lo hizo reflexionar sobre los desafíos enfrentados en los primeros años de su gestión, cuando descubrió los esquemas de corrupción que amenazaban con destruir el legado de su padre. Un holograma mostraba a Ricardo disfrazado de conserje, recordándole el coraje y la determinación necesarios para desentrañar la verdad y salvar la empresa. Beatriz sonreía en una fotografía tomada durante la implementación del nuevo sistema financiero transparente, un hito en la reconstrucción de la integridad de la constructora. Lucía aparecía en varias imágenes, desde su época de pasante hasta su ascenso como CEO, representando la nueva generación de liderazgo e innovación. El proyecto Renacer se destacaba con un antes y después de barrios revitalizados, mostrando el impacto real de la empresa en la vida de las comunidades. La inauguración de Vivir Verde ocupaba un lugar destacado, simbolizando el máximo logro de la visión de construcción sostenible e inclusiva. Mientras los invitados llegaban,
Empleados antiguos y nuevos, socios comerciales, líderes comunitarios y figuras políticas, Ricardo fue invadido por un sentimiento de gratitud y realización. Beatriz, siempre elegante a los 53 años, se unió a él, entrelazando sus dedos con los suyos. «Mira lo que hemos construido juntos», dijo suavemente. Lucía, ahora con 33 años y una líder respetada internacionalmente, se acercó con Miguel, ahora un joven de 10 años lleno de curiosidad sobre el imperio familiar que algún día heredaría. «Papá», llamó Lucía, «los invitados están esperando tu discurso». Ricardo subió al escenario mirando a la multitud que representaba no solo la historia de la constructora Méndez y Asociados, sino también su brillante futuro. Comenzó su discurso recordando los desafíos iniciales. Hace 15 años, cuando asumí el liderazgo de esta empresa, enfrentamos una crisis que amenazaba no solo nuestro negocio, sino todo lo que mi padre había construido. Hoy, mirándolos a todos ustedes, a lo que hemos logrado juntos, veo que aquella crisis fue en realidad el catalizador de nuestra mayor transformación. Habló sobre la importancia de la integridad, la innovación y la responsabilidad social que se convirtieron en los pilares de la empresa. Destacó el papel fundamental de Beatriz en la reconstrucción financiera y ética de la constructora, y cómo su visión social expandió el impacto de la empresa mucho más allá del sector inmobiliario. Ricardo elogió el liderazgo visionario de Lucía, resaltando cómo su energía joven y compromiso con la sostenibilidad habían impulsado a la empresa hacia nuevos horizontes tecnológicos y ambientales. Es la prueba viviente de que es posible construir un futuro donde la prosperidad económica, la responsabilidad ambiental y el bienestar social vayan de la mano. Concluyendo su discurso, Ricardo miró directamente a Miguel, representante de la tercera generación Méndez. El verdadero legado de la constructora Méndez y Asociados no está en los edificios que construimos, sino en las vidas que transformamos y en el futuro que ayudamos a moldear. Vivir Verde, continuó, no es solo una ciudad. Para las generaciones venideras nuestra historia sirve como un recordatorio de que con visión, integridad y trabajo duro podemos superar cualquier desafío y construir un mundo mejor, un proyecto a la vez. Mientras el público aplaudía, Ricardo abrazó a su familia. El sonido de los aplausos se mezclaba con el murmullo de la ciudad afuera, una sinfonía del legado vivo que habían creado juntos. En ese momento, Ricardo entendió que la verdadera construcción, la obra más importante de su vida, no estaba hecha de concreto y acero, sino de sueños, valores y el impacto duradero en las vidas de incontables personas. La constructora Méndez y Asociados no era solo una empresa, era un testimonio del poder transformador de una visión guiada por propósito y compasión. Mientras la celebración continuaba entrada la noche, Ricardo sabía que este no era un final, sino un nuevo comienzo. El futuro, brillante y lleno de posibilidades, estaba en las manos capaces de la próxima generación, lista para construir sobre los cimientos sólidos que habían establecido, llevando el legado Méndez a alturas aún mayores.